democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo a amigos de la Radio UNAD Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, particularmente nuestros oyentes de la Radio Universitaria del Estado de Hidalgo en México. Para todos una bienvenida a este programa Construyendo Ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy trabajaremos la temática, la filosofía como eje del mundo. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Y para ello nos acompaña Juan Pablo Villegas, a quien le damos una cordial bienvenida a este espacio de conocimiento y academia y a quien le invitamos a que nos hable acerca de cómo y por qué debemos concebir la filosofía como eje del mundo. Axis Mundi, o su traducción literal, eje del mundo, es un concepto utilizado usualmente para designar un punto de contacto entre el cielo y la tierra, cuya unión constituye un punto de origen. Qué importantes planteamientos que presentas acerca de la temática de la cual estamos disertando el día de hoy, pero considero pertinente conocer un poco más cómo se aplica o cómo debemos entender todo ello en la particularidad de la raza humana. Es comprensible entonces que muchas civilizaciones antiguas e incluso muchos cultos religiosos tengan lugares sagrados que para ellos signifiquen el origen del mundo mismo y por ello sean considerados como su Axis Mundi. Es un lugar donde supuestamente el cielo y la tierra se encuentran. Ahora bien, ¿qué hace que a la filosofía se le dé el nombre de Axis Mundi? Sencillamente, la madre de todas las ciencias no surgió al azar. Todo empezó cuando a uno de nosotros se le ocurrió decir las palabras ¿por qué? En ese instante el ser humano comenzó a buscar una explicación y si comenzó a buscar una explicación, entonces tratamos de comprender el mundo que nos rodea o un fenómeno en particular. Lógicamente no encontramos una explicación lógica para todo lo que no entendemos de inmediato y nuestra preocupación más importante siempre fue, es y seguramente lo será comprender de dónde venimos. Es algo paradójico, puesto que aunque somos conscientes de nuestra propia existencia, ni siquiera sabemos de dónde venimos a ciencia cierta. Los primeros filósofos, esencialmente naturalistas, denominados presocráticos, trataron de buscar una explicación en su entorno. Heráclito se arriesgó y se inclinó por el fuego, mientras que Tales de Mileto trató de explicar nuestro origen en el agua. Demócrito introdujo el concepto de átomo, y Empédocles se arriesgó a decir que nuestro arjé se encontraba en los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra. Desde ese momento la filosofía constituía el punto de partida, constituía el Axis Mundi de aquel tiempo en tanto que trataba de explicar nuestro origen como seres pensantes diferentes de todos los demás. La cultura humana es bien extraña, no sabemos vivir de manera simple. Ese es nuestro más grave y quizás el peor error que podamos cometer. El ansia de poder viene acompañada del ansia de conocimiento y creer que podemos controlarlo todo y explicarlo es el primer error. Entender que no somos todopoderosos constituye el primer paso para convertirnos en hombres más prudentes y dejar de ser hombres tan impulsivos. Tratar de explicar cualquier fenómeno que se nos presenta es un arma de doble filo. Por exceso de sabiduría, el sabio se vuelve tonto. Nuestro comportamiento maquinal siempre nos guía ciegamente a procedimientos fuera de nuestro propio entendimiento. Pero, ¿cómo se puede fusionar estas teorías de la filosofía y las ciencias modernas con la evolución de la raza humana contemporánea? No nos hemos vuelto mejores, nos hemos vuelto más eficientes, pero no más civilizados. Por el contrario, pareciese ser que es inversamente proporcional. Es decir, a medida que avanza el desarrollo tecnológico y científico, cada vez nuestra condición humana se pierde. En otras palabras, a más tecnología, menos humanidad. Es allí en donde la filosofía retoma su papel protagónico. Hasta el momento planteas un concepto bien importante en el proceso de entender el desarrollo de la raza humana, cuando se enfrenta a la vivencia en su cotidianidad, que es la pregunta. Esa pregunta de que muchos autores, muchos filósofos nos han
inducido a que nos cuestionemos y a que nos planteemos esa pregunta por el ser. ¿Cómo debemos entender entonces la pregunta por el ser? Algunos podrían decir que la filosofía es a nosotros como el Monte Olimpo a los griegos. Fuente de todo poder, el pensamiento filosófico nos recuerda que más allá de las exigencias de un mundo ajustado al funcionamiento del dinero, todavía se puede escuchar el eco de la axiología, la sociología y todas aquellas que aún nos recuerdan que podemos vivir sin estar dependiendo de nuestros inmuebles. Centrándome en el tema, una vez dicho por qué la filosofía puede ser el axis mundi de nuestra cultura, una cultura que ha sido abusada y maltratada, me dispongo a centrarme en la importancia de la pregunta misma. Sócrates fue el primero en darnos el legado de la pregunta. Salir de la ignorancia es el objetivo fundamental de su pensamiento, que a través de la mayéutica se las ingenia para lograrlo. Sin embargo, ¿qué es preguntar? Denotativamente, preguntar significa demandar o interrogar por cierta información. Sin embargo, no toda pregunta es filosófica. Cuando nos preguntamos algo por fuera y dentro de nosotros mismos, estamos obligados a desarrollar nuestro espíritu crítico y de alguna u otra manera comenzamos a pensar por nosotros mismos. Una pregunta es filosófica en tanto que nos obliga a cuestionar la existencia o cualquier otro aspecto que se relacione con la condición de ser. Pero no solo la pregunta por el ser constituye una pregunta filosófica. Las preguntas que involucren profundidad y radicalidad podrían ser consideradas preguntas filosóficas en tanto que problematizan, es decir, nos obligan a cuestionar la realidad y a replantearnos muchas cosas. Entre otras, nos permite hallar nuevas soluciones distintas a las convencionales. Todo tiene que ver con todo para un filósofo y las respuestas van más allá de los interrogantes. Un verdadero filósofo, una vez que tiene servida una pregunta, no trata de buscar respuestas universalizadoras y definitivas, puesto que no hay nada que perdure en el tiempo y no todo es absoluto. Una característica curiosa de la pregunta filosófica es que es universal, mas no singular. Es decir, no se dirige a objetivos concretos, sino que en medio de su cuestionamiento abarca todo lo más general posible. No podemos desconocer que todo el acervo teórico que nos presenta tiene una gran importancia cuando nos estemos preguntando por el desarrollo del ser humano en su cotidianidad. Ante ello, y conociendo que la traducción literal de la filosofía es amar a la sabiduría, ¿qué tiene que ver todo este discurso con el desarrollo de esta disciplina del conocimiento humano? Debemos recordar que con este tipo de cuestionamientos no se generan más respuestas. Por el contrario, nuevas dudas y por tanto muchas más preguntas. Si preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la vida?, entonces estamos obligados a preguntar cómo se originó. Y una vez que hemos reflexionado sobre ello, tendríamos que pensar, ¿y por qué en nuestro planeta? Y luego de eso podríamos decir, ¿será posible que haya vida en otro lugar? Así, una pregunta puede desenvolverse dentro de muchas otras. A manera de retroalimentación, ¿qué tiene que ver todo esto con la filosofía? El proceso filosófico que se encuentra en el punto de partida de nuestro desarrollo cognitivo se encuentra fundamentado por entero en nuestra capacidad de cuestionarnos. El hombre es el único animal que se pregunta a sí mismo y constantemente le pregunta a los demás. En este momento me dispongo a leer un fragmento. Abro comillas. El pensar filosófico no es el pensamiento de todos los días. La pregunta filosófica deja de lado nuestros deseos, emociones, tu voluntad propia. Es simplemente lo que llamamos una pregunta objetiva. A este tipo de pregunta se le denomina pregunta universal. Preguntas que dejan de lado lo particular, se centran en la dimensión racional y reflexiva. Así, la razón es el punto de partida del pensar filosófico. Este tiene un carácter de trascendencia, que va más allá de lo efímero, lo particular. No es solo una manera más de pensar el mundo, sino que implica también una actitud. La actitud es la manera de activar la conciencia. En el momento en que el hombre comienza a reflexionar y se da cuenta de que está pensando, también se convierte en responsable de lo que piensa y por tanto es responsable de lo que hace. El objeto de la filosofía no está nunca fuera del mundo. Busca la verdad del mundo y de las cosas. Cierro comillas. El anterior fragmento fue extraído de un documento de título La importancia de la pregunta en filosofía. La utilidad del pensamiento filosófico radica en su aparente simplicidad. Pero es dicha simplicidad la que logra desentrañar los más complejos sistemas que rigen nuestro mundo. Comprender lo macro a través de lo micro es una analogía adecuada para la proposición antes dicha. La inutilidad, entre comillas, de la pregunta filosófica es la que descubre la utilidad verdadera de las cosas, mostrando de una vez por todas lo que sucede en realidad.
Ahora, se podría hacer un paralelo entre la concepción de pregunta que se tenía en la antigüedad y la que tenemos hoy en día. Sócrates, cuando acudió por primera vez a la pregunta, lo hizo con la firme intención de, entre comillas, escapar de la ignorancia, a través de un interrogatorio constante al que decidió denominarle mayéutica, literalmente hacer parir la verdad. Y este acto de parir la verdad ciertamente hace que ésta salga de nosotros de manera obligada. Cuando a partir de la pregunta nos descubrimos en un error, podemos, con la ayuda de otra persona, generar proposiciones lógicas que de una u otra manera nos permitirán, en conjunto, llegar a una verdad. Una verdad que no es absoluta y que no perdurará en el tiempo, pero que es legítima, a no ser que alguien nos demuestre lo contrario. Y con base en lo que estás planteando, ¿qué papel juega la ciencia socrática en esta construcción del ser humano y del mundo en general? Hoy en día no es muy diferente. En un mundo que avanza a pasos de gigante en cuanto a su desarrollo tecnológico y científico, la pregunta juega un papel fundamental, pero no es pensada de la misma manera que en los tiempos de los grandes filósofos de la antigüedad. La ciencia cuestiona e intenta descifrar los patrones que rigen nuestro para nada sencillo mundo. De manera más exacta, el pensamiento científico lo que busca es la innovación, le interesa más que el proceso el resultado, y por tanto se pierde en gran parte el encanto de la pregunta socrática. La enseñanza socrática es la estrategia educativa más antigua y se podría decir que hoy en día es la más poderosa, ya que promueve con mucha razón el pensamiento crítico. Y es que en medio de este proceso ilustrativo no importa tanto el resultado como su proceso, nos interesa más saber en cuanto a la pregunta socrática cómo se llega a una verdad. Pero Juan Pablo, ¿cómo entender todo este discurso que nos estás planteando de la filosofía como eje del mundo en la cotidianidad y en la actualidad de cada uno de los seres humanos y de cada uno de los radio oyentes que nos escuchan en este momento? La construcción de ideas coherentes y la eliminación de ideas equívocas constituyen un conjunto de algunas de las grandes ventajas que para la mayéutica no son más que estrategias discursivas. La pregunta socrática partía de lo general y se iba particularizando hasta encontrar un punto de convergencia entre la verdad y lo que se presume falso. Es decir, hasta que lo que se considera falso deje de serlo ante una verdad evidente. Hoy en día la ciencia se ha especificado y las preguntas se dirigen con un propósito, y ese propósito es demasiado particular como para decir que permite generalizar una problemática. Sin importar si hablamos de ciencias fácticas o formales, el objetivo científico siempre es llegar a algo particular, algo que podría permitirnos en un futuro comprender más el mundo en el que vivimos. Evidentemente las cosas han cambiado, pero la pregunta y su forma han permanecido casi inmutables. Con base en toda la información que nos has presentado a través de tu discurso, ¿qué conclusiones nos puedes entregar acerca de la temática trabajada hasta el momento? El ser humano se trata de explicar su contexto en base a 3 preguntas básicas: ¿para qué?, ¿por qué? Y ¿cómo? Es decir, nos interesa el porqué de las cosas, nos interesa su causa y sobre todo nos interesa el proceso que debemos de seguir para llegar a un resultado concreto, porque desafortunadamente a veces el resultado nos ciega y no nos permite avanzar en nuestro proceso investigativo. La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Debemos entender entonces que la filosofía es un saber útil para la vida, en tanto que permite comprender íntegramente problemas comunes a los seres humanos y reflexionar de manera crítica sobre la mejor vía para solucionarlos. Dentro de esos problemas podemos encontrar los referentes al bien común, a la libertad, la naturaleza humana y los valores. Nos desenvolvemos en un contexto compuesto de versiones éticas, estéticas, ontológicas y epistemológicas a diario, donde tomar conciencia de tales visiones hace posible que nos responsabilicemos de nuestras propias vidas. Filosofar, según entender las palabras de nuestro invitado el día de hoy, supone una actitud de búsqueda constante de la verdad. Una verdad que parte a través de la pregunta. En este sentido, su fortalecimiento compromete al estudiante, al docente, al obrero y a cualquier persona del común a integrar valores, habilidades y conocimientos para utilizar categorías y métodos en contextos específicos. Valores tales como el bien, la belleza o la verdad, los cuales orientan la toma de decisiones de manera consciente, así como la acción responsable que revela la dignidad humana. La construcción de ciudadanía es una forma de deliberación y de construcción de conocimientos que se distingue de la opinión y del sentido común. La argumentación es una habilidad que nos permite comprender las ideas en un contexto y en una intención determinada. Explicar la realidad de un modo racional y veraz, la capacidad de diálogo junto con el pensamiento crítico y la argumentación que posibilita la transformación de manera responsable la realidad inmediata de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestras familias. Es allí donde cobra importancia tener manejo de la filosofía como eje del mundo, como nos lo expresaba nuestro invitado del día de hoy. Explicar el funcionamiento de lo que nos rodea es nuestro objetivo fundamental. Nos atrae el afán por descifrarlo todo, pero lo único que hacemos, desafortunadamente, es aumentar el problema. El mundo moderno está más interesado en las respuestas que en los procesos de pensamiento que hay tras la respuesta. Este estilo de vida impide al hombre percatarse de su triste condición humana, de su falta de libertad. No puede desarrollar y fortalecer su conciencia crítica. La conciencia crítica es el carácter de una persona cuyo hábito de conducta procede a una crítica de los datos del problema antes de formular su opinión o de actuar conforme a un fin. Se señala en oposición a la idea de conciencia no crítica o vulgar, en la que se da por sentado la objetividad del conocimiento sin más, y en la que los prejuicios sociales como creencias actúan como evidencias cognitivas prácticas y fuente de conocimiento y de la acción sin ponerlas en cuestión respecto al contenido objetivo. Eso sí, hay que reconocerlo, la filosofía es una ciencia difícil. Requiere esfuerzos, nada importante es regalado al hombre. Antes bien, tiene él que hacérselo, que construirlo, sentenció el filósofo José Ortega y Gasset.
La filosofía comienza exigiendo un esfuerzo, continúa exigiendo más esfuerzos y termina exigiendo más esfuerzos. Cierro comillas. Evidentemente, la pregunta es algo tan sencillo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría cuestionarla. Pero vemos cómo a partir de un concepto tan aparentemente simple surge un campo filosófico que a más de alguno podría deslumbrar. Deberíamos preguntarnos, y valga la redundancia, qué tan eficientes o qué tan bien dirigidas son nuestras preguntas. ¿De verdad estamos haciendo lo que deberíamos hacer a la hora de cuestionar nuestra realidad o simplemente estamos viviendo en un mundo aún más complicado y volviéndolo aún más complejo? Es por ello que a todos y todas les hacemos una invitación a que revisen, argumenten y observen de qué manera están llevando esos procesos de entender las acciones que realizan a diario como eje fundamental de ese proceso filosófico. Para todos ustedes, agradecimientos por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a que nos sigan sintonizando en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Agradecemos igualmente a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández que nos acompañaron en el Control Master. Recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los espera en una próxima oportunidad. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.